Continuamos con más AMA Noticias y como siempre es un placer recibir a Álvaro Olmedo, que ya está junto a nosotros, politólogo, docente de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Bien, gracias. Por lo menos bien a título personal. Las noticias o los comentarios, bueno, vamos a ver. Ahí es más compleja la situación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que puede llegar a suceder y lo que vemos que está sucediendo, podríamos decir, por ejemplo, por algunos comunicados de algunos partidos políticos que acompañarán al presidente y estarán en contra de este veto a lo que significa asegurar el presupuesto para las universidades nacionales, ¿no? Un conflicto que, lo vamos a poner en esos términos, ¿no? De conflicto que tiene en vilo a la sociedad, ¿no? A la gente podría ser el gobierno contra, lo vamos a poner en esos términos también, un espacio que tiene una mirada por parte de toda la sociedad muy positiva, Álvaro, que son las universidades nacionales. Me gusta el enfoque que le estás dando porque me parece que esto no se trata de un problema de las universidades o un problema estrictamente universitario. Este es un problema que involucra a toda la sociedad. El futuro de la Argentina está enraizado e indisolublemente ligado a la educación. No hay posibilidades de desarrollo de una perspectiva, tanto a nivel personal como a nivel social, sin las universidades, sin ese protagonismo, sin esa centralidad de las universidades. Y eso justamente es lo que se va a debatir mañana. ¿Y por qué se va a debatir? Bueno, el artículo 83 de la Constitución Nacional es bastante claro al respecto. En el caso que el Poder Ejecutivo haya vetado una ley, esa puede volver a la Cámara de Origen y si en esa instancia obtiene el 2/3 de los votos favorables, pasa a la Cámara Revisora. En el caso que vuelva a obtener un 2/3 o más, por supuesto, automáticamente esa decisión del Poder Legislativo se transforma en ley. Es decir, al Poder Ejecutivo no le queda otra alternativa que promulgarla. Y eso es lo que espera, entiendo, la gran mayoría de la sociedad argentina. Pero también lo decías vos al principio, va a depender de la conducta de los diputados y bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, si efectivamente ese 2/3 que se obtuvo en un principio se va a consolidar o si por el contrario van a haber asados en el medio y bueno, la voluntad de la gran mayoría de la sociedad una vez más va a ser burlada. ¿Cuánto se habla en las campañas a modo de propuesta por parte de distintos dirigentes políticos sobre la educación, ¿no? Digo, es un momento en el que vamos a tener en realidad enfrente y verdaderamente expuesto quién va a defender la educación, quién está dispuesto a defender a las universidades nacionales. Digo, acá hay una prueba de realidad frente a nosotros. Sí, efectivamente. En las campañas políticas todo el tiempo se está hablando si la educación sí, si la educación no, y todo el mundo se manifiesta abiertamente, decidida y fervorosamente si se está en una campaña que va a apoyar la educación y que la educación es la única alternativa de salida para los jóvenes, para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llegan estos momentos de decisión, estos puntos de inflexión, estos puntos donde no hay posibilidades de grises, o blanco o negro, acá empiezan los titubeos y acá empiezan una serie inclusive de falacias, de mentiras y te diría hasta de cinismos, generando una animosidad en contra de las universidades. Una de ellas, por ejemplo, de las falacias que hemos escuchado, es que las universidades no permiten ser auditadas. Eso es una aberración total, todo el mundo que quiere saberlo lo sabe. Las universidades son auditadas por sus propias auditorías internas, por la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, por el SIGEN, que está compuesto por miembros del Poder Ejecutivo, y por supuesto siempre queda abierta a cualquier investigación que la Justicia Federal quiera hacer por cualquier sospecha que haya de algún tipo de malversación o algún tipo de exceso que haya en la administración. Creo que acá no estamos discutiendo de caja, creo que acá hay en el fondo otra intención, que es
poner en sospecha, poner en tela de juicio a la universidad para desfinanciarla y para que en definitiva terminen siendo privatizadas o provincializadas, como anda circulando un rumor por ahí. Bien. El de mañana es la jornada de mañana, y lo que sucederá seguramente en diputados será muy importante. No sé si me atrevo, al menos yo, a decir que creo que va a ser quizás un quiebre en la imagen de gran parte de la sociedad sobre los diputados, aunque ya viene sucediendo, porque pasó con los jubilados. Digo, ¿qué se puede esperar de mañana? Porque ya hay una sensación de hartazgo bastante importante, Álvaro, y también de defraudación por parte de quienes representarían o tienen que representar al pueblo. Sí, lamentablemente los diputados, y hay que decirlo también, la política de alguna manera viene perdiendo credibilidad, porque el pueblo votó con determinada esperanza, con determinada expectativa, y eso paulatinamente se va diluyendo, se va cayendo en función de las actuaciones, de estas actuaciones. Fíjense que hay algunos diputados que hablan, inclusive respondiendo al discurso presidencial, que acá lo importante es mantener el equilibrio fiscal. De nuevo, aparece otra falacia y otra mentira. Si de verdad quieren mantener el equilibrio fiscal y de verdad quieren a esta Argentina, yo creo que los diputados deberían pedirle que audite la deuda externa. Ayer han salido como fondos de caución, es decir, como fondos que ya quedan reservados 1.500 millones de dólares, porque en enero tenemos un vencimiento de 4.500 millones de dólares solamente en concepto de servicios de la deuda externa. Una deuda externa que nunca nadie sabe quién la tomó, cuál fue el destino o quién la fugó. Estamos hablando del año 2018-2019. Es decir, el mismo ministro de Economía que toma la deuda hoy es el que ya está girando los fondos para asegurar que esa deuda va a ser pagada. Además, están girando reservas al exterior de oro, y es muy posible que algunos fondos buitres ya estén pensando en la posibilidad de trabar ahí algún embargo. Y eso no se audita y eso no se considera, de manera que la política está en una deuda muy grande para con las universidades y para con la sociedad. ¿Qué te parece en este marco la postura del PRO, por ejemplo? ¿Qué puede suceder mañana? ¿Qué puede suceder con los legisladores de la provincia también, no? Bueno, acá hay varios que han ya determinado cuál es su posicionamiento. El PRO es uno de ellos. El PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, ya se ha definido. Va a apoyar el veto. Y esto me parece que no es una cuestión gratuita. Todos sabemos que el presidente de la Nación ya ha anunciado la privatización de Aerolíneas Argentinas por decreto. Y ahí hay algún vínculo que yo no me quiero adelantar, pero quiero que pongamos énfasis o que hagamos foco, porque estos apoyos no van a ser gratuitos. Mauricio Macri va a recibir más tarde o más temprano el premio por esta fidelidad, por esta adhesión y por este acompañamiento en contra de la sociedad. ¿Qué es lo que va a pasar con los diputados de las provincias? Bueno, hay 3 gobernadores que todavía no se han expedido, son los gobernadores de Tucumán, San Juan y Misiones. Sería bueno saber qué es lo que van a hacer los diputados sanjuaninos. Algunos de ellos, los de Unión por la Patria, ya se han expedido, han dicho explícitamente que van a seguir votando por la afirmativa, es decir, sosteniendo el financiamiento universitario. Sería bueno saber qué van a hacer los otros 3 diputados de la provincia. Bien. No lo sabemos. Algunos recibidos en nuestra universidad. Sí, ¿no? lamentablemente hay que decirlo, hay mucho desagradecimiento, no solo por parte de los diputados, sino por parte también de muchos profesionales de la provincia. El 80% aproximadamente de los profesionales de la provincia de San Juan son egresados de esta universidad pública o de otras universidades. Entonces debería ser una expresión muy mayoritaria, muy contundente, en favor que lo que ellos recibieron como derecho ahora lo reciban las generaciones que vienen. Debería ser una
posición, te diría, básica desde lo humanitario. Sin embargo, bueno, a veces no se ve. Sí, sí, es difícil considerarse hijo o hija de la universidad pública y después no defenderla. Exactamente, ¿No? sí, También. sí. Sobre todo, además, cuando uno está viendo que la universidad pública sigue aportando a la movilidad social ascendente. Ustedes sabrán que 7 de cada 10 estudiantes que se reciben en la universidad pública son profesionales de primera generación, es decir, son hijos de obreros o son hijos de trabajadores que no habían ido anteriormente a la universidad. De manera que sigue generando igualdad de oportunidades, que sigue brindando la posibilidad de generar una masa crítica que piense al país, que lo proyecte hacia el futuro. Y esto me parece que es una cuestión que tenemos que considerar y que, como vos decías, todos los profesionales egresados de la universidad pública, independientemente de cuál sea, deberían hacer un poquito de esfuerzo para que esto se siga manteniendo como un derecho. Álvaro, por último, si es que esto sale favorable para las universidades, ¿no?, y en contra del gobierno, hay una decisión, por ejemplo, del ministro de Economía Caputo de judicializar el tema. Ahí, ingresaría otro poder a intervenir en esta situación, ¿no? Desde el punto de vista legal no hay ninguna posibilidad, porque esto tiene un rango legal y constitucional. Sin embargo, bueno, existe alguna ventana, porque sabemos que la Argentina tiene una institucionalidad muy baja y no sabemos qué es lo que podría pasar. Pero desde el punto de vista jurídico, cualquier cosa que se haga en contra de la aprobación de esta ley sería una aberración insostenible. Álvaro, un placer como siempre. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.